¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa dedicado a la salud. En esta oportunidad hablaremos de un tema que es por demás interesante para todas las personas que nos están viendo y es el cáncer de próstata. Para hablar de este tema contamos con la presencia de un médico cirujano urólogo especialista y él es el doctor Marcelo Torrico de la Reza y él forma parte del selecto grupo de cirujanos urólogos que conforman UroMed. Doctor Torrico, bienvenido a nuestro programa. Gracias Karen nuevamente por la invitación y acá creo que vamos a hablar de un tema súper importante que vamos a poder orientar y ayudar a la población con respecto a de qué se trata esto, ¿no? Bien doctor, comencemos hablando sobre el cáncer de próstata. ¿Qué nos puede decir sobre este cáncer, doctor? Mira, el cáncer de próstata es muy importante por varias razones. Primero, porque es el cáncer número 1 en los hombres mayores de 40 años. Esta es una cosa súper importante. El otro tema es que este cáncer está relacionado a muerte y es la segunda causa de muerte en relación a cáncer. Entonces, cuando tú ves estas cifras, creo que hay que hacer un poco de educación y conciencia con respecto a lo que esto representa. Doctor, ¿y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar este cáncer? El factor más importante es la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que los hombres vamos ganando años, o sea, envejeciendo, las personas tienen más riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Cuando uno hace trabajos de autopsia, o sea, de pacientes que han fallecido por cualquier otra causa y toma una muestra de su próstata, se encuentra cáncer en el 40% de los hombres a los 50 años y en el 70% de los hombres a los 80 años. Entonces esto no quiere decir que van a tener esa proporción de población un cáncer clínico, pero la posibilidad de que te diagnostiquen cáncer de próstata en los países desarrollados, Bolivia no tiene, digamos, un registro estadístico, pero es alrededor del 15%. Y la posibilidad de que la gente muera por cáncer de próstata es alrededor del 3%. O sea, 3 de cada 100 hombres, de todas las causas que tienen de morirse, se mueren por cáncer de próstata. Entonces, de ahí la importancia de este tema, ¿no? Doctor, ¿y existen otros factores de riesgo para desarrollar el cáncer de próstata? Sí, es bien buena tu pregunta, Karen. O sea, la edad hemos dicho que es el número 1. El segundo factor es la raza. O sea, la gente de raza negra tiene mucho más posibilidades de desarrollar cáncer de próstata. En Bolivia no tenemos una gran cantidad de población de raza negra, pero en otros países este es un factor de riesgo. Y tienen entre 50 y 80% más de posibilidades de tener cáncer de próstata. Otros factores están en el antecedente genético de los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Si en tu familia has tenido a tu padre o a tu hermano con riesgo de cáncer de próstata, la probabilidad de que los familiares tengan cáncer de próstata es mucho más alto. Cuando tu papá ha tenido cáncer de próstata, el riesgo aumenta 2.3 veces, ¿no? Cuando tu hermano tiene cáncer de próstata, el riesgo de que el hermano tenga cáncer aumenta 4.5 veces. Y si padre y hermano han tenido este riesgo, incluso puede llegar a aumentar 9 veces. Entonces, en la medida que hayan más posibilidades de familiares con cánceres de próstata en primero o segundo grado, las posibilidades de que tengan estos pacientes son más altas. Hay otros factores que están relacionados a, sobre todo, temas que tienen que ver con el modo de vida y la alimentación de los pacientes. Por ejemplo, las poblaciones que consumen dietas ricas en grasa tienen más incidencia de cáncer de próstata. Una de las cosas que se ve es que las poblaciones asiáticas tienen bajo consumo de grasas. Entonces, estas poblaciones cuando migran a Norteamérica, la primera generación en general comen como comían sus padres, pero los hijos ya comen como los norteamericanos comunes, y en ellos se ve que la incidencia es exactamente la misma que la población general norteamericana. Entonces acá se ve que no es un tema genético que los asiáticos tengan menos incidencia, sino está en relación al consumo de grasas. Se sabe también, por ejemplo, que las poblaciones asiáticas consumen mucha soya y aparentemente la soya es un factor que protegería de la posibilidad de desarrollar cáncer de próstata. Hoy están en investigación varias cosas que pudieran estar favoreciendo o promoviendo
Si tú me preguntas cuáles son los 3 factores de riesgo, la edad, que ya hemos hablado, la raza y el antecedente familiar. Pero hoy se están estudiando e investigando otros factores que pudieran o protegerte del cáncer de la próstata o desarrollar. Por ejemplo, este cáncer está en relación a las hormonas, que quiere decir las hormonas masculinas que se producen en los testículos en su gran mayoría, son un factor imprescindible para que los pacientes desarrollen cáncer de próstata. Si a un paciente por alguna razón lo castran antes de la pubertad, la posibilidad de que estos hombres desarrollen cáncer de próstata es prácticamente cero. Como vamos a ver más adelante, si tú tienes un cáncer de próstata que está diseminado, uno de los tratamientos es quitar estas hormonas. Entonces hay una dependencia hormonal. La pregunta es, algunos pacientes que tienen problemas de baja de estas hormonas y se les repone las hormonas, ¿hay más riesgo? Aparentemente no está demostrado, entonces hay que monitorizar. Hoy se están hablando de algunos alimentos, por ejemplo los tomates, que tienen una sustancia que le da el color a los tomates que se llaman licopenos. También se ha demostrado que tiene un efecto protector contra el cáncer de la próstata. El brócoli, por ejemplo, y el coliflor también tuvieran un efecto protector. Estos aceites de oliva omega 3 podrían tener un efecto más bien de favorecer algunos tipos de cáncer de próstata. Entonces ahora hay realmente toda una línea de investigación con respecto a esto. Hay un parásito que se transmite por enfermedades de transmisión sexual que se llama tricomona, y los hombres que tienen tricomonas se ha visto que tienen también más posibilidades de desarrollar cáncer de próstata. Otro tema que se ha estado hablando es de la relación entre someterse a vasectomía y que los pacientes desarrollen cáncer de próstata. Esto es algo que me preguntan con frecuencia los pacientes que se van a someter a vasectomía. Y hoy no está demostrado que la vasectomía sea un factor de riesgo de que desarrollen cáncer de próstata. Y creo que para finalizar hay que conversar de un medicamento que se utiliza para 2 cosas, para tratar la hiperplasia prostática y para tratar la caída del cabello, que se llama finasteride. Lo que se ha visto con este medicamento en general es que los pacientes que consumen este medicamento en el tiempo pueden desarrollar cánceres de próstata más agresivos que poblaciones que no han recibido. No más incidencia, pero los que desarrollan cáncer son cánceres más agresivos. Doctor Torrico, viendo que este cáncer tiene gran prevalencia, ¿cómo una persona puede darse cuenta si tiene cáncer de próstata o no? ¿Existe algún tipo de sintomatología específica para este tipo de cáncer? El tema es ese, Karen. Los pacientes con cáncer de próstata, una proporción importante son pacientes absolutamente asintomáticos. Otros pacientes, en el anterior programa que tuvimos explicábamos que la próstata es una glándula que está en la salida de la vejiga, y esta glándula cuando crece empieza a obstruir o a tapar el conducto por donde pasa la orina. Entonces los pacientes tienen problemas para orinar, de dificultad, de que su chorro salga más delgado. Entonces nosotros llamamos esos síntomas del tracto urinario inferior, o sea, los pacientes tienen molestias para orinar, chorro más delgado, más entrecortado, se levantan en la noche, orinan varias veces en el día, tienen urgencia. O sea, estas molestias que hablamos de almacenamiento, vaciamiento, la anterior presentación que tuvimos, también pueden tener los pacientes con cáncer de próstata. Entonces, o están asintomáticos o tienen estas molestias para orinar. Y no es infrecuente que nos llamen para que valoremos pacientes que ya tienen molestias secundarias a la diseminación de esta enfermedad. Esta enfermedad, el cáncer de la próstata, cuando disemina, el primer sitio donde se va a distancia son los huesos. Entonces, con mucha frecuencia, estos pacientes tienen dolor y a veces son pacientes que consultan por dolor y es a partir del dolor que se investiga. Y una vez estudiados a estos pacientes, vemos que lo que tienen son metástasis de un cáncer de próstata.
Bien, doctor, ¿y cómo podría yo sospechar de que un paciente tiene cáncer de próstata? No, cuando uno mira esta importante prevalencia del problema, lo que uno debería hacer es tener algún control del tema de la próstata. A mí me gustaría que al final hablemos un poco de estos temas de prevención. Ahorita hay toda una controversia con respecto a qué pacientes deben controlarse o no, pero los pacientes que tienen molestias para orinar tienen que tener una consulta urológica. Entonces, cuando uno va al urólogo, lo que uno tiene que hacer es sometido a una consulta donde se hace un interrogatorio de molestias, se valoran antecedentes, si eres de raza negra, si en tu familia hubieron antecedentes de cáncer, o sea, valoramos todas estas cosas, examinamos al enfermo, parte del diagnóstico a veces se establece a través de un tacto rectal. El 20% de los pacientes que tienen cáncer de próstata, cuando vienen a la consulta les hacemos un examen a través del recto y ya tocamos una zona indurada en su próstata y estos pacientes pueden tener un cáncer de próstata. Entonces a veces simplemente ese examen ya nos genera la sospecha. Y una vez que hemos terminado de hacer esta valoración en la consulta, a los pacientes les solicitamos exámenes y básicamente pedimos varios, pero hay uno que es como el pilar, que se llama antígeno prostático específico. Este es un examen de sangre. El paciente se somete, el antígeno prostático es una glicoproteína que se produce en la próstata y que normalmente se elimina con el eyaculado seminal. Pero cuando hay alteraciones en la próstata, entre ellas por cáncer de próstata, parte de este antígeno va hacia la sangre y se eleva y nos genera una sospecha. Y a veces en la ecografía que solicitamos, el radiólogo nos sugiere una próstata heterogénea, que nos sugiere que nosotros hagamos una investigación de si puede haber algo maligno o benigno. Respondiendo y resumiendo lo que te acabo de decir, es a través de una consulta donde te van a hacer un tacto rectal, donde te van a solicitar un antígeno prostático específico y eventualmente la ecografía te puede dar alguna sospecha, no confirma absolutamente nada. Doctor, después de que un varón ha venido probablemente a su primera consulta urológica y está todo dentro de parámetros normales, tanto el antígeno como la ecografía y quizás no hay molestias urinarias, ¿cuándo debe volver a su próxima consulta? Si es que está todo dentro de parámetros normales. Lo que pasa, Karen, es que hoy en el mundo, digamos, las pautas las dan las grandes asociaciones, y son la Sociedad Europea de Urología y la Sociedad Americana de Urología. En general, ellos dan las pautas. Hace un par de años, hay una organización de medicina preventiva en los Estados Unidos que recomendó que los hombres no se hagan ningún tipo de control del tema de cáncer de próstata, a pesar de esta prevalencia y incidencia. ¿Y cuáles fueron las razones? Un trabajo que metodológicamente no estuvo bien hecho, pero que sirvió de base para hacer algunas recomendaciones en el sentido de que estos pacientes que se someten a programas de pesquisa del cáncer de la próstata, en general lo que se vio es que se diagnosticaron muchísimos pacientes, pero la mortalidad se modificó mínimamente. Entonces, en base a eso, tomaron la decisión de no someter a los pacientes a exámenes de pesquisa. Entonces, hoy lo que se está haciendo con respecto a este tema es, la pregunta es cuándo empezar a hacerte una pesquisa. Y sabemos que antes de los 40 años no hay que hacer ningún tipo de pesquisa. Después de los 70 años, a no ser que el paciente tenga una gran expectativa de vida, eventualmente uno debería parar el hacer estos exámenes de pesquisa. Entre los 40 y los 55 años, la recomendación actual de la Sociedad Americana de Urología es que te hagas, siempre en consenso con el paciente, una valoración, y si existen factores de riesgo, vale decir, si eres de raza negra o en tu familia hay antecedente de cáncer, estos pacientes deben someterse a pesquisa. Y entre los 55 y los 69 años deberían someterse este es el grupo de mayor beneficio, se deberían someter los pacientes a un examen de próstata, siempre y cuando estén ellos con la conciencia de hacer este examen. O sea, ahora se le da mucha
prioridad a la decisión del paciente, ¿no? El otro tema tiene que ver con qué frecuencia los vamos a examinar a los pacientes. Entonces, antes los examinábamos anualmente en base a las guías que existían antes de esta recomendación actual. Actualmente yo creo que está en función a el valor del antígeno prostático y a los hallazgos que encuentres en la próstata y también en la ecografía. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un paciente que tiene una próstata muy pequeña y un antígeno muy bajo, tú puedes decirle a este paciente que vuelva en 2, 3, 4 o 5 años en algunos casos. Si tú tienes un paciente con una próstata pequeña y un antígeno normal, pero dentro del rango de normalidad en la parte superior, o sea, alto, a estos pacientes probablemente vas a hacer que sus controles sean como más estrechos, ¿no? Entonces, estas son las cosas que hay que ir manejando. A mí me parece que los pacientes deberían tener en algún momento pasados los 40 años un antígeno prostático específico que te permita definir cuándo controlar. Y en función a lo que te acabo de mencionar de tamaño de próstata y valor de antígeno, decidir cuándo hacer nuevos controles, para no estar dentro de estos grupos que o desarrollan cáncer de próstata, que son el 15%, o peor aún, estos pacientes que mueren por cáncer de próstata, que son alrededor del 3%. Bien, doctor, hablando de otro grupo de pacientes al que van a su consulta, al que usted le ha hecho el examen físico, que probablemente tenga un tacto sospechoso, un antígeno elevado, del que usted está sospechando que este paciente o este señor tenga cáncer de próstata, ¿qué estudios usted realiza para llegar a un diagnóstico certero de lo que sería el cáncer de próstata, doctor? Es muy buena tu pregunta, Karen. La única forma de establecer diagnóstico es a través de la biopsia. Hoy en los países desarrollados están habiendo una cosa entre fusión de biopsia y imágenes de resonancia magnética que te permiten identificar zonas sospechosas a las que vas a tomar biopsia o no. Como les comenté al principio de la charla, hay un gran número de pacientes que pueden tener focos microscópicos de cáncer de próstata y no desarrollar enfermedad. Y cuando uno mira, diagnosticas al 15% y se mueren el 3%, hay un grupo de pacientes que eventualmente se someten al tratamiento, pero que eventualmente no se morirían de cáncer de próstata. Pero cuando tenemos sospecha, la única forma de establecer diagnóstico es haciendo una biopsia. Y la biopsia es la toma de una muestra a través de una aguja. En general se hace por vía transrectal. Se introduce un ecógrafo a través del recto, el paciente está sedado durante este procedimiento, es un procedimiento que cuando lo hacemos nosotros no molesta absolutamente nada. El paciente, una vez con el transductor ecográfico a través del recto, nos permite identificar la próstata y buscar zonas que son como más sugerentes de tener cáncer de próstata. Hay una zona en la glándula de la próstata que es la zona periférica, que es donde se desarrollan la mayoría de estos cánceres. Entonces, en estas zonas, las imágenes sospechosas, tomamos una biopsia y esto tiene que ser analizado por un patólogo. Con frecuencia, me gustaría aclarar este concepto, con frecuencia los pacientes a los que nosotros les indicamos una biopsia nos vienen al hacer un comentario que es una leyenda urbana, ¿no? En el sentido de que, doctor, si me tocan esto se va a incendiar, y esto es una cosa que no es así. Está demostrado en todas partes del mundo, no es un tema de que porque no tengamos otro recurso hacemos eso acá. En todas partes del mundo, la forma de establecer diagnóstico de cáncer de próstata es a través de una biopsia. Bien, doctor. Hablando ahora sobre lo que serían los estadios del cáncer de próstata, doctor, ¿cómo se etapifica a los pacientes? ¿Qué es etapificar y para qué se realiza esto, doctor? Bueno, en todos los tumores del cuerpo, en general uno tiene que saber algunas cosas. Y hay una cosa que se habla de lo que es el tumor en sí, de si los ganglios están comprometidos o si hay metástasis. Entonces, cuando hablamos, hay una clasificación que se llama de TNM, no importan los nombres, pero en el tema es conceptualmente entender que en base a esto nosotros vamos a definir qué tratamiento hacer. Entonces, la enfermedad en próstata, cuando estamos analizando esto de tumor, de nódulo y de metástasis, nos va a poder definir que la enfermedad está localizada,
está localmente avanzada o está diseminada. Y en función a esto, nosotros vamos a definir qué hacer. La enfermedad en general está circunscrita a la próstata en la gran mayoría de los pacientes que se pesquisan en forma temprana. Cuando uno deja que esto avance, la enfermedad puede hacer una extensión local, o sea, infiltrar hacia la vejiga, la pared del recto, el esfínter. Puede irse a los ganglios, que en general son de la cadena ilíaca y obturatriz, y a distancia el sitio más común son los huesos. Después de eso está pulmón, hígado, cerebro, pueden ir después a distintas partes del organismo. Entonces lo que significa etapificar es saber un poco hasta dónde avanzó esta enfermedad. Entonces para esto hacemos exámenes que nos permitan saber en cuál de estas categorías de pacientes se encuentra, porque en base a eso es que vamos a definir qué tratamiento darles a los pacientes. Y justamente, doctor, hablando sobre lo que usted acaba de decirnos, hablemos ahora sobre quizás el punto más importante de esta charla y que tal vez muchos están esperando. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de próstata y en base a qué se realiza, doctor? Bueno, uno tiene que analizar varios factores antes de decidir dar tratamiento, pero en líneas generales lo importante es entender que si la enfermedad está localizada, el paciente va a tener unas opciones de tratamiento, y si la enfermedad está diseminada va a tener otras opciones de tratamiento. Entonces lo primero que hacemos es definimos. Si la enfermedad está localizada, analizamos varias cosas, o sea, vemos en qué etapa de enfermedad está. Si la enfermedad está en una etapa inicial, vemos el grado de diferenciación del tumor. Hay una cosa que se llama Gleason, que permite ver si los tumores están bien diferenciados o mal diferenciados. Los tumores mal diferenciados son más agresivos y tienen peor pronóstico. Vemos la cantidad de muestras que hemos tomado que sean positivas. Vemos el porcentaje de estas muestras que sean positivas. Y en función a esto definimos opciones de tratamiento. Y las opciones, básicamente el pilar del tratamiento cuando la enfermedad está localizada, son básicamente tres. La primera es la cirugía. Esta cirugía se llama prostatectomía radical. Otra alternativa es hacer radioterapia y otra alternativa es hacer braquiterapia. En el fondo, estos son los tres pilares recomendados. Hay algunas otras cosas experimentales que todavía no están validadas por los comités de las asociaciones más importantes, pero estas son las tres opciones más importantes en estos grupos. La cosa importante y compleja de esto es decidir qué cosa es lo mejor para este paciente. Y a mí me gusta utilizar una cosa que se llaman nomogramas. Hay uno de un hospital en Estados Unidos que es el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, un hospital importantísimo de oncología, y ellos tienen unos nomogramas. Entonces, en estos nomogramas a nosotros nos permite colocar los datos estadísticos, la información del paciente, y obtener información estadística para ver qué sería lo más conveniente en cada uno de estos pacientes. Entonces uno pone la edad, el antígeno prostático, cuántas muestras de las que hemos tomado han salido positivas. Vemos este tema de si el tumor es bien diferenciado a través de esta cosa que les comentaba, que es el Gleason. Pones el valor de este Gleason, miras la etapa del paciente, y en función a todos estos datos te dicen qué posibilidades de que la enfermedad sea una enfermedad indolente, quiere decir que el paciente pueda no tener a la larga diseminación de su enfermedad. Esos pacientes también los puedes observar. La otra alternativa te habla de qué posibilidades de que la enfermedad esté localizada, que esté infiltrando la cápsula, las vesículas seminales, o sea, te da información y te dice que si tú haces tal alternativa de tratamiento, las posibilidades de que el paciente tenga control de la enfermedad o esté curado, te va dando información estadística. A mí me parece bueno esto, porque una cosa que conversamos entre colegas es que cuando los pacientes llegan donde los urólogos, en general los pacientes son más sometidos a cirugía. Cuando los pacientes llegan más donde los oncólogos, son más sometidos a radioterapia o a braquiterapia. Yo creo que lo importante es que el paciente, yo creo que esto es lo central, el paciente tiene que conocer la realidad de su problema, en el sentido de saber
en función a lo que yo tengo, mis posibilidades con cada una de las terapias que están vigentes, esta es la mejor alternativa. Y en el fondo, el que tiene que decidir si se somete a cirugía, radioterapia o a braquiterapia es el paciente. Es el paciente. La radioterapia es una alternativa muy interesante y que está ganando mucha popularidad cada vez, porque está permitiendo entregar altas dosis de radiación con baja toxicidad. Actualmente hay una cosa que se llama intensidad modulada, que está ya haciéndose como más popular y más accesible, y este tipo de alternativa de radioterapia es una alternativa que hay que siempre tomar en consideración. Y la otra alternativa es hacer algo que se llama braquiterapia, que tampoco estamos haciendo en el medio, en Bolivia no se está haciendo, que es colocar unas semillas de material radioactivo dentro de la próstata. En el fondo se usa yodo 125, paladio 103. Entonces estas semillas se colocan dentro de la próstata y sirven para otro grupo de pacientes. Doctor, de todo este tipo de tratamientos que se les ofrece a los pacientes con enfermedad o con cáncer de próstata localizado, ¿cuáles son sus posibles complicaciones, doctor? Y también, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para un cáncer de próstata ya diseminado? Yo creo que hay que dejar claro lo que estás preguntando. Me parece bien interesante lo que preguntas, Karen. O sea, ¿qué complicaciones tienen los pacientes? Depende de qué se someta. Si un paciente se somete a radioterapia o braquiterapia o prostatectomía radical, las principales complicaciones tienen que estar en relación a problemas con su erección. Entonces los pacientes pierden capacidad de lograr erección con las 3 terapias. Probablemente con cirugía un poco más que con braquiterapia o radioterapia. Otra complicación que pueden tener los pacientes es complicaciones que tienen que ver con su continencia de orina. Y la cirugía es uno de los sustos que tienen los pacientes, es quedar con problemas de incontinencia de orina. Está alrededor del 3% con las técnicas actuales, y la verdad es que yo creo que es incluso menos que eso la probabilidad. Ahora hay que definir qué es incontinencia. El paciente tose y pierde una gota y el paciente a veces interpreta como que eso es incontinencia. Entonces hay otros pacientes que se paran y no tienen absolutamente ningún control y pierden orina en forma permanente. Eso es excepcional hoy. En general, eso es excepcional hoy. Otro tema es los pacientes que se someten a radioterapia, sobre todo, pueden tener problemas asociados a lesiones de órganos vecinos en relación a la radioterapia. En algunos casos hay problemas de lo que llamamos dermatitis actínica, o sea, la piel se puede comprometer, la vejiga se puede afectar por la radioterapia y eventualmente el recto también, porque están alrededor de estos órganos. La ventaja de estas técnicas de intensidad modulada que les comentaba es que están dando altísimas dosis en forma focal y que en general están produciendo menos efectos secundarios. Entonces esto sería con las complicaciones en relación a la enfermedad localizada. Ahora, el otro grupo de pacientes es el grupo de pacientes que tiene enfermedad diseminada. Los pacientes que tienen enfermedad diseminada quiere decir que han hecho metástasis a distancia, y en general habíamos comentado que el sitio más frecuente son los huesos. Entonces estos pacientes tienen que someterse a tratamiento hormonal. ¿Y qué involucra el tratamiento hormonal? Involucra retirar la testosterona, que es la hormona sexual masculina, del cuerpo. Y hay 2 formas de hacer. Uno de ellos es a través de unas inyecciones. Las más usadas son unos que se llaman agonistas LH-RH, y estos medicamentos lo que hacen es bloquean la producción de testosterona, y bloqueando la producción de testosterona se logran niveles que nosotros llamamos de castración, y logrando estos niveles de castración, esto involuciona los tumores de pacientes con cáncer de próstata. La otra alternativa es hacer cirugía, en la que nosotros retiramos quirúrgicamente los testículos. En nuestro medio, por el tema de los costos de los medicamentos, probablemente esta es una alternativa más frecuente.
pero la efectividad de uno y otro es absolutamente la misma. Es absolutamente la misma. Los pacientes que se someten a este tipo de tratamiento en general responden el 90%, no el 100%, pero es alto, ¿no? Estamos hablando de hombres que ya tienen cáncer de próstata con metástasis, o sea que están diseminados. Responden aproximadamente el 90% de los enfermos. Y esta respuesta es alrededor de 2 años en promedio. Los pacientes un par de años están bien. Esto quiere decir que involucionan sus metástasis, si tenían dolor, el dolor mejora, la calidad de vida mejora, el estado general mejora, el apetito también, entonces los pacientes se sienten mejor. Después de 2 años, no sabemos exactamente qué es lo que pasa, no sabemos si aparecen poblaciones de células hormonoresistentes o hormonoindependientes, pero el antígeno, que es el valor que nosotros vamos monitorizando para valorar nuestro tratamiento, en general estuvo muy alto cuando el paciente estaba diseminado. Esto es casi lo que sucede siempre. Les hacemos este tratamiento hormonal y estos valores de antígeno bajan a niveles a veces casi indetectables, y después de un par de años empiezan a subir. Y una vez que empiezan a subir, digamos, las opciones de tratamiento, hoy hay una nueva gama de medicamentos que han abierto un horizonte al manejo, porque hasta hace un par de años no teníamos mucho más que hacer. Pero desde que los pacientes hacen esto, que es recurrir, nosotros llamamos pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración, la expectativa de vida de estos pacientes es alrededor de 2 a 3 años más. Hoy hay nuevos medicamentos, ¿no? Hay nuevos medicamentos que están abriendo una esperanza. Nosotros ya contamos en el medio con un par. El gran tema que tienen es que todavía son extremadamente costosos, pero son una alternativa que hace unos años no teníamos. Bien, doctor, sabemos que usted es presidente de la Sociedad Boliviana de Urología. ¿Qué opinión le merece todas estas campañas que se realizan para realizar quizás pesquisas en lo que es el cáncer de próstata? Mira, Karen, yo creo que no es porque sea presidente de la Sociedad de Urología, sino yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que están recomendando las guías, ¿no? Y las guías actualmente están en contra de todo tipo de campaña masiva de pesquisa de cáncer de próstata. Entonces, este tema de todos los hombres a partir de tal edad deben hacerse pesquisa del cáncer de próstata, en general es algo que no está validado por ninguna sociedad importante. Nosotros como Sociedad de Urología en general tratamos de intentar respetar estos consensos internacionales. Lo que sí creemos es en hacer pesquisas oportunistas, quiere decir, el paciente que va a una consulta urológica, uno debe conversar estas posibilidades, mirar que si tiene menos de 40 años no tiene sentido, como habíamos comentado, si tiene más de 70 tampoco, entre los 40 y los 55 años si tienen factores de riesgo, y entre los 55 y los 69 años deberíamos conversar con el paciente si quiere someterse. Creo que en el fondo hoy es esto lo que está recomendado. Puede que mañana cambiemos, pero la medicina tiene esa dinámica y esto es lo que tenemos que pensar en hacer. Doctor, muchas gracias por haber contado con su presencia en nuestro programa. Estamos seguros de que muchas personas han aclarado muchas dudas que tenían en relación a este cáncer, que es bastante prevalente, doctor, el cáncer de próstata. Sus palabras de despedida finales a todas aquellas personas que nos están viendo en sus casas, que quizás les han diagnosticado cáncer de próstata o que se está sospechando cáncer de próstata, doctor. Mira, Karen, yo te agradezco la invitación nuevamente. Decirles a los pacientes que la idea es encontrar el cáncer de próstata en etapas tempranas. Los pacientes que se someten a tratamiento en etapas tempranas tienen que entender los pacientes que lo que se les ofrece es posibilidades de curarse de cáncer. Esto creo que es algo que uno tiene que tener muy claro. El otro concepto es que si los pacientes lamentablemente ya tienen enfermedad diseminada, yo hace un momento les hablaba 2 años más otros 3 años, estás hablando de tener un cáncer con metástasis,
Entonces, estos pacientes también tienen alternativas hoy de tratamiento con lo que se les puede dar calidad de vida. Entonces, en resumen, creo que lo importante es que los hombres hagan algún control de su próstata que permita pesquisar estos, ojalá en etapa temprano, y estos tumores que tienen indicación de manejo sean tratados. Doctor, una vez más, muchas gracias por su presencia en nuestro programa. Por supuesto, para todas aquellas personas que deseen realizar una consulta con el doctor Marcelo Torrico, los números están pasando en pie de pantalla. Además, les invitamos a permanecer en nuestra sintonía para seguir hablando de temas de salud de su interés.